Génesis 27:1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Entonces vemos como el patriarca Isaac, ya entrado en años, ya muy anciano, dice la palabra de Dios que envejeció y sus ojos no veían muy bien. Esto es símbolo de cuando nosotros tenemos una edad en lo espiritual. Hay veces tendemos a confundir las cosas porque de tanto amor que Dios nos ha llenado, dice que el amor cubre multitud de faltas. Entonces nosotros empezamos a no ver tantos defectos en la gente, a ver más la misericordia de Dios. De pronto yo creo que Isaac veía que Esaú no era el mejor hijo, no era lo mejor que él había engendrado, no era como la persona que, que él hubiera anhelado, porque de todas formas él entendía que era el primogénito y que la bendición de Dios decía, o los mandatos de Dios decían que el primogénito era el que debía recibir la bendición. Entonces dice que llamó a su hijo mayor, o sea, él sabía lo que tenía que hacer de acuerdo a los mandamientos de Dios y lo llamó. Y le dijo: hijo mío. Y Esaú estaba atento a recibir su bendición. No se acordaba que él ya se la había vendido a Jacob. Génesis 27:2. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Entonces le declaró que ya sentía cercana a la muerte, que ya se sentía de pronto mal. De pronto todos estamos siendo avisados. Yo creo eso, yo creo que todos somos avisados cuando se va acercando el día de nuestra muerte, seamos jóvenes o seamos ya ancianos. Con mayor razón la persona anciana ya sabe que le quedan pocos días de vida. Génesis 27:3. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Entonces vemos que en estos tiempos se celebraba mucho un acontecimiento, una situación, se celebraba comiendo, por eso teniendo una gran cena. Por eso los discípulos cenaron con el Señor Jesús. Él, para comunicarles cosas muy importantes, los invitó a una cena. Entonces, esa misma cena estamos nosotros invitados. Dice que son las bodas del Cordero, donde Él se casa con la iglesia. Entonces, esto es símbolo de lo que estaba haciendo aquí Isaac con su hijo Esaú, para celebrar ese gran acontecimiento que iba a bendecir el ser el primero, iba a derramar sus bendiciones, a declarar que él era el hijo primogénito. Entonces lo mandó por casa. Génesis 27:4. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Entonces vemos cómo él lo manda, le da una orden, que vaya y traiga para hacer un rico manjar, para tener esa comunión. Lo que representa la comunión que nosotros debemos tener con nuestros padres, la honra, que ellos hablen y nosotros obedezcamos, que ellos puedan derramar sobre nosotros todas las bendiciones que están dispuestas de Dios para nosotros, porque somos hijos obedientes. Es símbolo también de lo que nosotros debemos hacer con nuestro Padre Celestial, obedecer así como Él habla. Génesis 27:5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces vemos cómo en el fondo Esaú era obediente y también anhelaba la bendición, no tanto como Jacob, porque Jacob realmente apreciaba esta primogenitura. Entonces, y recordemos que ya la había vendido. Entonces ya no podía hacer nada ahí porque ya se había declarado, él ya había vendido esa primogenitura, por derecho ya le correspondía a Jacob. Génesis 27:6. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciéndole: he aquí que yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo. Entonces vemos que Rebeca ya entendía bien, ya Dios le había hablado en los versículos anteriores, en el capítulo anterior también, cómo Dios le revelaba que iban a nacer dos naciones de su vientre. Esaú y Jacob representaban dos naciones,
y dice que el mayor serviría al menor. Rebeca ya lo entendía, ya lo sabía porque Dios ya se lo había revelado bien y se lo había explicado. Génesis 27:7. Tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Entonces vemos que le está comentando, le está comunicando Rebeca a Isaac que se ponga alerta, que la bendición que ya le correspondía porque ya se la había vendido Isaú, se le iba a ir de las manos por estar distraído. Entonces vemos cómo lo pone alerta para que él vaya y reclame su bendición, reclame la primogenitura que ya por derecho él había adquirido, ya la había comprado. Génesis 27:8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Entonces vemos cómo Rebeca aquí está representando el Espíritu Santo. Cuando dicen Proverbios que obedezcamos al Padre y que obedezcamos a la voz de nuestra madre. Entonces vemos cómo la voz del Espíritu Santo se asemeja mucho a la voz de una madre, que es una voz más tenue, más suave, más tranquila y más como de pronto con ternura. Entonces le dice, mira, de pronto tú dudas de eso, de que compraste la primogenitura, pero yo te digo, obedece a mi voz y ve y ponte pilas pues a reclamarla. Es en pocas palabras lo que le está diciendo aquí Rebeca a Isaac, porque vemos que dice en el capítulo anterior, en versículos anteriores, dice que Jacob se inclinaba más su amor hacia Esaú porque era su hijo mayor, el que representaba la bendición de Dios. Y dice que Rebeca amaba más a Isaac. Entonces, amaba más a Jacob. ¿Por qué esto? O sea, eso lo sabe cada familia, porque de pronto el padre o la madre se inclinan más hacia un hijo. De pronto es porque es más obediente con ese papá, de pronto es porque es más complaciente. Muchas cosas se dan en la unión familiar, pero vemos que siempre lo que nosotros debemos hacer es lo que la palabra de Dios dice, honrar a padre y madre. Ya si ellos prefieren a otro hermano o no sé, se dan otras cosas, pero el mandato de Dios es que honremos a padre y madre. Vemos cómo Jacob honraba a sus dos padres y vemos cómo Isaú también dice aquí la palabra de Dios que honraba a sus dos padres, que era obedientes. Entonces dice acá en el Génesis 27:9, ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Entonces vemos que Rebeca también le da la misma orden, que vaya y traiga para la cena, para complacer a su padre, y dice que hacer una buena comida, símbolo de comunión, símbolo de regocijo, símbolo de fiesta, símbolo de una bendición grande. Génesis 27:10. Y tú la llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte. Entonces vemos cómo Rebeca y Esaú también se ponen de acuerdo, símbolo de nuestra comunión con el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo habla, nosotros obedecemos y recibimos la bendición, se cumple lo que se ha decretado sobre nosotros. Y dice que se ponen de acuerdo, va y trae, y dice que para que le bendiga su padre la bendición que él ya había comprado por medio de el guisado de lentejas. Génesis 27:11. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Entonces vemos que aquí Jacob duda, ve un impedimento para que su padre suelte la bendición de sus labios, que él ya sabía que era de él, que ya la había comprado, pero necesitaba era que el padre creyera. Entonces, aquí es símbolo de que nosotros simplemente debemos creer, no dudar, porque el Padre siempre cree en nosotros, siempre quiere bendecirnos, no importando que no seamos de pronto los primeros en nuestra familia, que no seamos los más brillantes, los más estudiados, los más poderosos en muchas cosas, los más elocuentes. El Padre siempre cree en nosotros. Entonces vemos cómo aquí Jacob está dudando, pero su mamá le invita a creer. Eso es lo mismo que siempre hace el Espíritu Santo con nosotros, nos lleva a creer. Dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Génesis 27:12.
Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Entonces mire que este temor había en Jacob. Dice que de pronto el padre se daba cuenta y aunque ya la primogenitura era de él, ya la había ganado, él dudaba porque el padre todavía no creía eso, todavía para él no era real, porque para él contaba que era Esaú. Entonces vemos que este problema no lo tenemos ya nosotros, que nosotros siempre podemos confiar que Dios nos ha dado su palabra para que creamos que todas las bendiciones que Él ha derramado son para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, porque en esta promesa se le hizo a Abraham que toda su descendencia, y nosotros somos descendientes de Abraham por medio de Jesucristo, por medio de creer que Él es nuestro Salvador, que Él es el que vino a morir por nosotros. Entonces vemos que Dios ha puesto en nosotros todas las bendiciones que Jesucristo perdió en la cruz o ganó, que perdió porque se las llevó sobre su cuerpo y sobre su carne y sobre su sangre. Todas las maldiciones contables sobre el ser humano ya las llevó en la cruz. Y entonces las ganó. Él se hizo, dice la Biblia, que maldición. Entonces toda la bendición es sobre nosotros. Génesis 27:13. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces vemos cómo Rebeca le da tranquilidad, le dice: si su padre le va a maldecir, yo intercederé y le diré: no, él no tiene la culpa, yo soy el que quien lo mandó, entonces si algo va a caer de maldición, sea sobre mí. En pocas palabras, esto es lo que le está diciendo. Es lo mismo que el Espíritu Santo hace con nosotros a diario. A diario, a diario. Cuando pecamos, el Espíritu Santo nos habla así como habló Rebeca a Isaac y nos dice: bueno, está bien, pecaste, pero no caiga la maldición sobre ti. Caiga la maldición, si hay alguna maldición, no es para ti. Porque ya fuiste redimido por la sangre de Jesús. El Espíritu Santo nos habla así mismito como está hablando Rebeca a Isaac, que no hay por qué asustarnos, simplemente pedir la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Génesis 27:14. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Entonces vemos cómo Isaac era hijo obediente. Aunque tenía temor de la maldición de su padre, aunque tenía temor de recibir eso tan grande que había sido entregado, que él lo anhelaba, pero que no era suyo, que tuvo que comprarlo con mucho esfuerzo, con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, para que Esaú lo soltara, aunque no lo apreciaba, pero tampoco sabía que debía soltarlo. Entonces vemos cómo este hijo de Rebeca, Jacob, vemos cómo él siente temor, pero puede más su fe. Génesis 27:15. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Entonces vemos cómo Rebeca representa aquí el vivo retrato del Espíritu Santo. Vemos cómo fue inteligente y dijo: bueno, está bien, sí, buen consejo. Se puede dar cuenta Isaac, aunque es corto de vista, pero puede darse cuenta y puede suceder algo que no. Vamos a hacer las cosas bien hechas. Y dice que trajo vestidos preciosos que eran de Esaú y los puso sobre Isaac. Y dice que todo esto disimulando, vistiéndolo de un hijo que no era, para que su padre lo bendijera. Esto mismo hace el Espíritu Santo. Aunque si el Padre ve que somos nosotros, que realmente somos pecadores, somos orgullosos, somos cantidad de cosas que el Padre no anhela, que el Padre no quiere en su familia, el Padre Celestial. Entonces llega el Espíritu Santo, que aquí representa muy bien a Rebeca, y nos viste de otros hijos, nos viste como escogidos de Dios, siervos, amados, dice misericordiosos, dice la palabra de Dios, nos viste con otras vestiduras sacerdotales, con otras vestiduras reales que representan todo y poderosamente
todo lo que Jesús fue y lo que Jesús es. Nos viste de todas las vestiduras que Jesucristo ya ganó en la cruz y nos hace de una forma diferente. Nos viste con vestiduras santas, sin mancha y sin arruga, para que tengamos derecho a todas las bendiciones del Padre. Génesis 27:16. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Entonces vemos cómo, aunque ya nosotros en nuestro genes venimos, digamos, lampiños, por decirlo así, como dice aquí la palabra, venimos, nuestra piel es diferente. Entonces, es diferente, en toda persona es diferente. Entonces vemos cómo por medio de las pieles de los cabritos pueden disimular el vello que tenía Esaú, que tenía su hermano mayor, para que pudiera palpar su padre y derramar su bendición. Vemos como también aquí la palabra de Dios enseña que nosotros somos vestidos de otra piel, somos vestidos totalmente por Jesucristo. Toda nuestra piel, nuestra sangre, todo nuestro cuerpo tiene que ser cubierto por esa piel de los cabritos, que representa todos los animales que sacrificaron en la antigüedad. Ahora se viste de la piel del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces toda nuestra vida tiene que estar cubierta por ese cabrito que es Jesucristo. Génesis 27:16. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello, y no tenía la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Génesis 27:17. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces vemos cómo Rebeca aquí nuevamente representa a el Espíritu Santo, que nos entrega todo en nuestras manos, toda como las armas para presentar al Padre todos los sacrificios que podemos hacer para tener derecho a que el Padre derrame sus bendiciones. Como Rebeca representa aquí al Espíritu Santo, que nos entrega todo en nuestras manos. Él es el que nos levanta, nos hace vivir en el día y nos acuesta en la noche con todas las armas para ir al Padre y hacer que el Padre derrame poderosas bendiciones sobre nosotros. Como Rebeca representa poderosamente la labor del Espíritu Santo en nuestra vida, que aunque tengamos temores, tengamos sinsabores, que aunque tengamos pecado inclusive, dice que no toma en cuenta eso el Espíritu Santo. La viva representación de Rebeca ya no le importaba sino que Jacob recibiera su bendición, porque Dios ya le había hablado que era el mayor iba a servir al menor. Ella ya la entendía perfectamente y entregó todo en sus manos para que fuera la bendición sobre él la que el Padre iba a derramar en él, o sea, Isaac. Génesis 27:18. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Entonces vemos cómo nosotros debemos presentarnos al Padre siempre. Aunque la Biblia, desde que empezamos a estudiarla, siempre el Padre busca al Hijo. Pero nosotros también tenemos que aprender a buscar al Padre, así no sintamos el deseo de orar, no sintamos el deseo de buscar a nuestro papá. Debemos obligarnos a hacerlo porque sabemos que Él siempre tiene una bendición grande para nosotros. Debemos de nosotros obligar nuestra carne a obedecer al Padre, a buscarlo en oración. Entonces dice que Él le llamó y dice que el Padre estuvo atento, como siempre pasa con nuestro Padre Celestial. Génesis 27:20. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. Entonces vemos cómo está declarando Jacob ya aquí, símbolo de lo que nosotros hacemos. Siempre declaramos que todas las cosas que lleguen a nuestras manos es por parte de Dios. Así aquí haya utilizado a Rebeca, está bien, utilizó a Rebeca, puede utilizar a cualquier persona, pero siempre las bendiciones de Dios, siempre lo que Dios hace es por medio de Jehová, nuestro Dios, que permite estas cosas para
para hacer algo en nuestra vida. Por eso dice que a los que amamos a Dios, dicen Romanos, todas las cosas nos ayudan a bien. Dice que este es conforme al propósito en que hemos sido llamados. Entonces el propósito desde que estaban en el vientre era que el menor iba a ser el mayor, iba a ser el que iba a estar la bendición de Dios más grande sobre él por causa de su corazón, que anhelaba la bendición de Dios, anhelaba el obedecer a Dios, el ser un siervo de Dios. Génesis 27:21. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Entonces vemos cómo de todas formas él quería estar seguro, ya le escuchó, de todas formas él quería porque sabía que tenía que ser la bendición sobre su hijo primogénito, era lo que la palabra de Dios mandaba. Entonces dijo que se acercara. Siempre el Padre quiere que nosotros nos acerquemos para tocarnos, para palpar todo lo que es nuestra vida, porque Él nos creó y Él quiere sentirnos, sentir que estamos muy cerca de Él, no quiere que nos escondamos de Él como pasó en el huerto del Edén, que dice que cuando pecaron Adán y Eva se escondían de la presencia de Dios. Entonces no era que Dios se hiciera ausente, no. Aquí también está mostrando que simplemente nosotros le hablamos y Dios quiere que nos acerquemos más y más y más hasta estar tan cerca que Él nos pueda tocar, que Él pueda sentir en realidad toda nuestra vida, que nuestra vida está bien, está bendecida. Génesis 27:22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Entonces vemos cómo aquí dice el padre que de todas formas algo está muy raro aquí, que de todas formas él siente que algo falta para él poder derramar su bendición. Entonces vemos cómo todo nuestro cuerpo puede ser nuestro cuerpo, pero nuestras manos definitivamente tienen que ser las manos de Jesucristo. Vemos cómo para poder Dios derramar sus bendiciones sobre nosotros, el Padre declarar sobre nosotros, las manos representan todo lo que nosotros hacemos. Toda nuestra vida, en nuestras obras se hacen con nuestras manos, cuando escribimos, cuando cantamos, para coger el micrófono en nuestra mano o simplemente para hacer una expresión. Nuestras manos son utilizadas en todo momento, así solo estemos hablando, nuestras manos están siendo utilizadas. Entonces dice aquí que la voz sí es de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Entonces lo importante para él derramar su bendición, para el Padre derramar su bendición, es que tengamos las obras, o sea, que nuestras manos sean las de Esaú, que representa aquí a Jesucristo, que representa nuestro hermano mayor que se llama Jesús. Entonces dice que lo importante no es lo que nosotros digamos, dice la voz es la voz de Jacob. Lo importante no es lo que nosotros digamos, lo importante es que terminemos haciendo lo que estamos diciendo, que en nuestras manos se cumpla lo que ha dicho la voz. Entonces dice aquí en Génesis 27:23, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y aquí se termina de cumplir lo que la palabra de Dios ya había dicho. Entonces le tocó de todas formas a Jacob cumplir todo lo que la madre le venía diciendo, todo lo que Dios ya le había hablado desde el vientre a su madre Rebeca, todo lo que él anhelaba, esa bendición, lo que tenía en su corazón, porque era definitivamente el Padre el que ponía esto en su corazón. Para mí aquí Jacob está simplemente cumpliendo lo que el Padre, o sea Isaac, había sembrado en él, buenas costumbres, buenas cosas, y él terminó anhelando tanto la bendición de Dios por medio del ejemplo de Isaac, que era un hombre reposado, tranquilo, que era un hombre amador de la presencia de Dios. Génesis 27:24, y dijo, ¿eres tú hijo de Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Entonces, aquí está hablando lo que Jesucristo muchas veces encarna en cada persona, se pone delante del Padre para recibir las bendiciones que nos corresponden.
dice que el padre le preguntó, ¿eres tú Esaú? Y Jacob responde, entonces, ¿está mintiendo Jacob? No, simplemente la primera respuesta de lo que Dios hace en nosotros, de lo que vino Jesucristo a decir. Jesucristo lo repitió y lo repitió y lo repitió, y esto era lo que no les gustaba de pronto a sus adversarios. Dice, le pregunta, ¿tú eres Esaú? Y Jacob, sin serlo, le responde, yo soy. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces, lo que Jacob estaba respondiendo aquí era, bueno, no soy, pero lo soy por medio de las obras, de lo que mis manos han hecho, de lo que mis manos han anhelado, de lo que mis manos han buscado, que representan las obras de cada persona, lo que cada persona hace. Simplemente cuando nuestras manos hacen las obras de Dios, hacen lo bueno delante de Dios, así nos llamemos Carmen, o nos llamemos Alberto, o nos llamemos Luisa, simplemente nuestro nombre cambia por el hecho de las obras que estamos haciendo. Podemos llamarnos misericordia. Entonces, si el Padre nos pregunta, ¿tú eres tal? Misericordia, sí, yo soy. Y vemos cómo Jesucristo lo repite mucho en la palabra de Dios en San Juan. Dice, aunque él era Jesucristo, él era el Hijo de Dios, se lo preguntaron varias veces, él dijo, sí, yo soy el Hijo de Dios. Y luego él responde, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy. Aquí está Jacob simplemente respondiendo a su padre algo que por fe él ya había creído, que era el hombre que le tocaba recibir la primogenitura porque desde el vientre ya Dios se lo había hablado a Rebeca. Génesis 27:25 dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Entonces vemos cómo la petición del padre, al ir comprobando en muchas maneras que era Esaú, fue engañado por tremenda bendición que llevaba Jacob sobre sí, o fue llevado. Para mí no fue engañado, para mí fue convencido de la bendición que venía sobre Jacob. Para mí fue convencido del poder que tenemos cuando hacemos el bien. Fue convencido Isaac de que ya había sido cambiado en otro hombre. Sintió él, no tanto por su nombre, no tanto por sus características físicas, fue convencido por la semejanza que ya había en Jacob, en el parecido con su padre. Fue convencido por las obras que él hacía, que tenía derecho a la primogenitura, porque estaba haciendo las cosas excelentemente para Dios, excelentemente para su mamá. Fueron convencidos todos a su paso hasta llegar al Padre, que es lo mismo que tiene que pasar con nosotros, que nuestras obras mejoren tanto, superen tanto nuestra vida, que seamos transformados en otra persona, que ya ni siquiera nuestro nombre aparezca por ningún lado, sino que sea convencido el Padre Celestial que somos mudados en otra persona y podamos decir, yo soy la paciencia, o yo soy la ternura, yo soy el amor, sin quitarle este título a Jesucristo, por supuesto, porque Él es el primero que tiene estas obras, Él es el primero que hace buenas y grandes cosas. Génesis 27:26. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Entonces vemos cómo el beso era señal de respeto, señal de comunión, señal de regocijo. Entonces le pide Isaac que se acerque y lo bese. Génesis 27:27. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Génesis 27:28. Dijo pues, te dé el río del cielo, el rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, Génesis 27:29.
29. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Entonces vemos cómo derrama por fin la bendición Isaac sobre Jacob, que era la bendición que él ya había comprado de antemano, ya tenía derecho a ella porque la había anhelado, porque la había buscado, la había inteligentemente superado en inteligencia a su hermano mayor. Entonces dice que miremos el olor de su hijo. Entonces ese olor es el mismo olor que exhalaba, que derramaba Jesucristo en la cruz. Dice que el Padre fue complacido con tan grato olor y por eso viene salvación para toda la humanidad. Dice que como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Ustedes ven que cuando hay una cosecha muy poderosa, muy gratificante, de mucha bendición, huele rico, huele a bendición, huele a vida. Entonces dice que ese es el olor que derrama su hijo. Es un olor de una rica cosecha. Y la cosecha somos nosotros los que venimos detrás de él. Dice Génesis, en Génesis 27-28, dice que el rocío y las glosuras de la tierra, la abundancia de todos los alimentos. Aquí está diciendo de la abundancia del campo, de las grosuras de todo, o sea, lo mejor de todas las cosas. Es ese hijo para Isaac, derrama sobre él todas esas bendiciones que son para nosotros a través de Jesucristo. Dice que también pueblos nos servirán y naciones se inclinarán, o sea, estarán cerca de nosotros, buscarán nuestra bendición. Y dice que sé señor de tus hermanos. Entonces dice que sería mayor que muchos hermanos, que mucha gente. Y dice que se inclinen a ti los hijos de tu madre, o sea, sus hermanos, y que sean malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Entonces toda persona que se acerca a un hijo de Dios será bendecida si hace las cosas bien con ese hijo de Dios. Esta misma bendición fue la que derramó Isaac sobre Jacob. Y dice que los que le bendijeren iban a ser benditos. Todas estas bendiciones que acaba de derramar Isaac sobre Jacob son estas mismas bendiciones sobre nosotros si el Señor, Jehová de los ejércitos, siente sobre nuestros vestidos, siente la bendición de Jesucristo, siente que realmente nuestros vestidos son vestidos santos, vestidos puros, que se asemejan o son iguales a las vestiduras que tiene el Señor Jesús, que la Biblia dice que son el lino fino, blanco y resplandeciente, que representan la santidad, que representan todas las cosas bien hechas delante de Dios. Dice, la esperanza perdida de Esaú, Génesis 27:30. Entonces dice, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Entonces vemos cómo Dios preparó este momento, cómo Dios tenía de antemano ya todo preparado para que Esaú no estuviera. Entonces vemos cómo hasta el mismo Padre Celestial, Rebeca, que representa el Espíritu Santo, su madre, todo fue puesto en un solo momento. Así es cuando Dios quiere derramar bendiciones sobre nosotros. Dios va a hacer todas las cosas, va a ir cuadrando todas las cosas para que nosotros seamos bendecidos como Él ya lo ha propuesto de antemano, como ya Jesucristo tomó esas bendiciones en la cruz del Calvario. Génesis 27:31. E hizo él también guisados y trajo a su padre y les dijo, levántense mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces vemos cómo Esaú lo primero que hizo fue venir a tratar de reclamar su bendición de primogenitura. Y le dice que coma y que pues que lo bendiga, lo que él estaba esperando porque era el hijo mayor. Porque Esaú menospreciaba tanto la primogenitura que ni se dio cuenta cuando la vendió. Esto no debemos de hacerlo nosotros. Dice que no descuidemos una salvación tan grande, dice en la palabra de Dios.
Entonces no debemos nosotros descuidar nuestra salvación, estar pendiente en todas las cosas que hagamos a diario, estar pendiente de nuestra bendición, la que Dios ya ha derramado sobre nosotros. Génesis 27:31. E hizo también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántense mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Dice Génesis 27:32. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Entonces Isaac le pregunta: ¿pero cómo? ¿Quién eres tú? O sea, no lo reconocía, no sabía, se había distorsionado, pues no entendía qué era lo que pasaba. ¿Por qué? Porque él ya había sentido en su corazón quién era el que se le había acercado, ya había sentido en su corazón quién era la persona que él tenía que bendecir y lo bendijo. Ya no había más bendición. Vemos en el versículo que sigue, Génesis 27:33. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio? Y comí de todo antes que tú vinieses. Yo te bendije yo le bendije y será bendito. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la palabra de Dios? ¿Qué está diciendo Isaac? Isaac entendía muy bien cómo se movía la bendición de Dios, cómo se mueve la bendición de Dios, porque para hoy también es. Después de que usted termine de hablar y declarar la bendición sobre su hijo, eso va a pasar. Así aparezca otro hijo, bueno, volver a tomar fuerzas y bendecirlo, pero el primogénito en esos días, al que el padre bendijera, eso era. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos a nuestros hijos, porque eso que nosotros decimos será definitivamente lo que pase con ellos. Entonces dice que se estremeció, claro, sintió temor en su corazón de que había hecho algo que no era así, pero luego él toma en cuenta y dice: no, yo le bendije, entonces será bendecido. Quien haya sido, pues. Génesis 27:34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Entonces vemos que Esaú sí apreciaba la primogenitura, sí deseaba y anhelaba esa bendición, pero no de tal manera como debe de ser. Muchas veces nos pasa esto a nosotros. Nosotros apreciamos el ser hijos de Dios, el haber sido llamados a la salvación, el tener las bendiciones del Padre sobre nosotros, pero no las entendemos muy bien, no las apreciamos muy bien, no sabemos por qué no hemos reclamado todo eso que Dios nos ha dado, porque no leemos la palabra de Dios, no apreciamos sencillamente semejante salvación que Jesucristo hizo en la cruz. Definitivamente podemos en cualquier momento volver atrás, porque ni siquiera sabemos en la potencia, la eternidad que hemos recibido y con que hemos sido bendecidos. Entonces simplemente no es muy relevante para nosotros. Entonces dice que exclamó muy grande, o sea, muy grande fue su dolor, y dice que su amargura. Entonces Génesis 27:35. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Entonces vemos cómo fue Jacob. Aquí me duele decir esto, pero tengo que decirlo porque la Biblia lo dice. Dice que vino con engaño. Entonces la palabra de Dios enseña aquí cómo Jacob, para poder recibir la bendición que ya él había comprado, que él ya había hecho una realidad en su vida, tuvo que utilizar el engaño. Entonces dice que para que su padre abriera su boca y se cumpliera el sello de la bendición. Entonces muchas veces a nosotros nos toca engañar nuestro Padre celestial. A mí por lo menos me toca cada rato hacer así, decirle: Padre, en el nombre de Jesús, tal cosa y tal cosa. Cuando voy a orar y sé que no he hecho algo muy bueno, y le digo: Padre, en el nombre de Jesús, perdóname esto, y en el nombre de Jesús concédeme esto. Y me toca engañar al Padre muchas veces por medio de Jesucristo.
no muchas veces, a diario, pedir la bendición por medio de Jesús, porque sé que de pronto en el fondo no me la merezco del todo. Es cada rato que tenemos que engañar nuestra perversidad, nuestra maldad, porque no quiere la bendición llegar a nuestra vida, por falta de muchas cosas que están en nuestras generaciones, que están en nosotros mismos muy arraigadas. Nos toca vestirnos de Jesucristo, nos toca invocar el nombre de Jesús y engañar al diablo, engañar todo lo que en nuestra vida ha sido un común denominador y vestirnos de Jesucristo para poder tener derecho a esas bendiciones. Génesis 27:36. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Entonces vemos cómo lo que los demás dicen de nosotros es muy importante. Vemos cómo Esaú, para mí, está aquí declarando sobre Jacob, y su padre también lo declaró. Su padre declaró que lo había engañado. Y Esaú está declarando que lo suplantó. Entonces vemos cómo lo que los demás declaran sobre nosotros lo podemos romper por medio de Jesucristo. Porque definitivamente así hubiéramos sido así, lo hacemos con un verdadero motivo para recibir la bendición, para quitarnos ese vestido de Jacob, que significa engañador. Entonces vemos como que si lo hacemos de la mano de Dios, eso puede ser cambiado, tiene que ser con poder y tiene que ser realmente anhelando la bendición, porque mire, su mismo padre estaba diciendo el engañador y su mismo hermano suplantador. Cuando realmente podemos mirar anterior en la palabra de Dios que su padre debía de tener bien su visión, debía reconocer a su hijo si lo amaba realmente y no haber bendecido a otro. Realmente tenía que tener muy bien sus sentidos para saber cuál era la forma y cuál era la persona. Tenía que tener muy claro eso. Entonces, y nadie lo podría engañar. Y vemos que pudo suplantar Jacob, está bien, pero pudo suplantarlo porque el otro no apreciaba la primogenitura, no amaba la primogenitura, no amaba la bendición de Dios, prefería la casa, prefería hacer otras cosas que estar tranquilo, reposado, creyendo la palabra de Dios, prefería estar en las cosas de allá del campo que estar en las cosas de Dios, que estar pensando en su bendición de ser el primogénito. Y dice que menospreció, dice en los versículos anteriores. Pues no, Jacob no la menospreciaba, simplemente estuvo ahí en el momento indicado, estuvo pendiente de hacer todas las cosas para recibir la bendición. Vemos en los versículos anteriores que él se esforzaba, que él preparó el guiso, que él estuvo pendiente de cazar para agradar a su padre, estuvo pendiente de hacer caso a lo que su madre decía. Vemos que hizo todas las cosas para recibir la bendición, así no fuera la bendición de él. Entonces vemos cómo más adelante Dios, viendo el corazón de Isaac, dice que le muda su nombre de Jacob, teniendo un significado bien feo para su padre y para su hermano. Dios, viendo el corazón de Jacob, le muda el nombre, veremos más adelante. Génesis 27:37. Entonces dice: Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos de trigo y de vino y he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Entonces le declara a Isaac: no tengo más bendición para dar, ya hice con él todo lo que tenía que hacer con el primogénito y ahora ya esto ha quedado así. Le está declarando Isaac a Esaú para que él entendiera y para que él se acomodara, porque podía recibir bendición, pero solo así como él ya había dicho, como el padre ya había dicho. Dice que lo puso sobre señor suyo, dice que todos sus hermanos le iban a servir, que todas las provisiones, las bendiciones económicas, las bendiciones de comida, de bienestar, ya estaban sobre él. Génesis 27:38. Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición? Padre mío, bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces vemos cómo Esaú
apenas ahora viene viendo la gran bendición que tenía en su primogenitura, apenas se está cayendo en cuenta ya cuando la perdió, la gran bendición que era que el Padre declarara todo esto sobre él. Entonces dice que la lloró. Entonces muestra de cómo nosotros no debemos hacer, de nosotros ya cuando hemos perdido las cosas, entonces ahí sí anhelarlas, ahí sí quererlas, ahí sí buscarlas. No, Dios no quiere eso tampoco de nosotros, quiere que nosotros estemos en el lugar indicado, hagamos que las cosas pasen por medio de Jesús, por medio del nombre de Jesús, entender bien qué son las bendiciones espirituales en nuestra vida, porque se van a cumplir a diario, porque van a llegar oportunidades, van a llegar grandes cosas a nuestra vida a diario. Génesis 27:39. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: He aquí será tu bendición en glosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Entonces vemos cómo su padre sí dice, bueno, sí queda una bendición, ahora te la voy a declarar. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, esto es símbolo de lo que hace el Padre Celestial. Puede haber una bendición muy grande, una primogenitura muy grande para un hijo de nuestro Padre, para otra persona en cuanto a los siervos de Dios, pero dice que sí, que Él puede volver a abrir su boca y derramar nuevamente, porque miremos que la palabra de Dios es una fuente inagotable. Dice, he aquí será tu habitación en glosuras de la tierra. Entonces, la palabra de Dios enseña que todo cuanto hagamos es bendición para nosotros si andamos conforme a la palabra de Dios. Y dice que el rocío de los cielos de arriba, para mí el rocío de los cielos de arriba es la palabra de Dios. Siempre se cumplirá todo lo que la agua que está en la palabra de Dios diga, eso se va a cumplir en nuestra vida, porque nunca dejará de brotar, poderosa, y dice que es un pozo de aguas vivas, la palabra de Dios. Génesis 27:40. Y sigue hablando aquí Isaac a Esaú. Dice, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Entonces dice que por la espada. Vemos que en Hechos dice que, dice en la palabra de Dios que es la palabra de Dios es la espada de dos filos. Aquí le está declarando lo mismo a Esaú, sin haber escrito eso de la palabra de Dios, y por tu espada vivirás. Entonces, por la palabra de Dios nosotros podemos vivir. Dice que es el pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice que a nuestro hermano serviríamos. Entonces, vemos aquí que está hablando de Jesucristo, que nosotros le íbamos a servir a Jesucristo toda nuestra vida. Hay otra parte en la palabra de Dios que dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Génesis 27:40 sigue declarando Isaac la bendición sobre Esaú, porque Esaú se lo estaba pidiendo. Por tu espada servirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Entonces dice que cuando sea fuerte, dice que va a descargar su yugo sobre su cerviz. Entonces dice que más adelante todas estas bendiciones iban a ser una realidad, iba a ser como si no importara la primogenitura, como si no lo hubiera perdido, que simplemente por medio de estas bendiciones que ya había declarado sobre él podía volver a reclamar su primogenitura. Es símbolo de lo que pasa en nuestra vida. Podemos ser lo menor, lo vil y menospreciado, podemos ser lo mínimo, haber quedado relegados como el último de los hermanos, pero por medio de la palabra de Dios, de creer la palabra de Dios, podemos volver a ser nuevamente rescatados y llevados a la bendición anterior, que era la primogenitura, o que representa nuestra bendición en Dios. Génesis 27:41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob.
Entonces vemos cómo dice que aborreció Esaú a Jacob. Esto pasa mucho entre los hermanos, pero no es bendición de Dios que esto suceda. Dice, por la bendición con que su padre le había bendecido, o sea, por envidia de lo que el padre había hecho con él, dice que le iba a matar. Dice, y dijo en su corazón, o sea, se llenó su corazón de amargura. Llegarán los días de luto de mi padre, o sea, lo voy a matar antes de que mi papá muera. Y yo mataré, se prometió él, y yo mataré a mi hermano Jacob. Entonces propuso en su corazón algo muy malo, Esaú, porque definitivamente no entendía que Jacob no le había robado nada, se la había comprado, que él la había menospreciado y que él aborrecía, que su corazón aborrecía cuando no debía de ser así, que un corazón recto no aborrece a nadie, inclusive a alguien que le haya hecho algo muy malo a uno. Entonces no entendía cómo funcionaba la bendición de Dios. Génesis 27:42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Entonces Rebeca, símbolo del Espíritu Santo, siempre nos advierte con ternura, pero siempre nos va a hablar y nos va a decir, estás en peligro, pasa esto, se te está yendo la mano aquí, allá, o huye, o ven. Siempre la voz del Espíritu Santo nos va a hablar a medida que nosotros leemos la palabra de Dios, nos va a hablar acerca de las cosas que tenemos que hacer. Y dice que le advierte a Jacob que esté pendiente porque su hermano ha prometido matarlo. Dice que Esaú su hermano se consuela con la idea, o sea, tiene regocijo con la idea de que por lo menos lo va a matar. Entonces esto no es un corazón muy recto, que no agrada a Dios y que no va a tener respaldo delante de Dios, porque Dios nunca va a respaldar eso acerca del daño que quieran hacer en contra de uno de sus hijos. Génesis 27:43. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz y levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán. Entonces dice nuevamente Rebeca, representando la voz del Espíritu Santo, dice, obedece a mi voz.